Amables oyentes, les doy un cordial saludo desde Venezuela, Caracas. Quien les habla, la doctora Zaida Marcano de Navas, abogada, conferencista y mediadora privada. Gracias una vez más por la invitación a los organizadores del evento, el doctor Daniel Martínez Zampa y la doctora Lilian Vargas, desde la Fundación del Instituto de Mediación y Todo sobre Mediación, celebrando así el cuarto seminario de la mediación y los MAR sobre dificultades, aprendizajes y desafíos desde Argentina. Hoy estaré desarrollando el tema conflictos, viajes, agencias, usuarios y la aplicación de los medios alternos de resolución de conflictos, como bien sabemos, los MAR. La primera interrogante que surge en cuanto a esta temática: ¿qué problemas pueden ocurrir en un aeropuerto? Formúlese esa pregunta, tales como retrasos en el avión, transbordos que no da tiempo a realizar, pérdida de maletas, aterrizajes, entre otros aeropuertos, falta de documentación, y son muchos los problemas que pueden ocurrir al desplazarse en avión. Pero vemos aquí la importancia del servicio de transporte aéreo que debe aplicarse los MAR. Trabajando así juntos, se logrará un servicio de transporte aéreo más seguro, más ordenado, más eficiente y mejorará la calidad del servicio y atención al usuario. Así que nosotros tenemos esto como lema, que el incremento de pasajeros también, mejor dicho, ha traído en estos últimos años una demanda de servicios aerocomerciales que a veces no son cubiertos por las empresas, y se observa que va en quejas verbales, tales como escritas, y demás reclamos y pagos innecesarios que se realizan por no existir los centros de mediación en ese lugar, o bien no aplicar lo novedoso y práctico de estos medios alternos de disputas. Esto genera mala publicidad, genera gastos excesivos, a veces por mantener ese cliente que la empresa hace todo esto. Y vemos aquí que debe definirse qué es la calidad. Como sabemos que es como cultura organizacional que va orientada a la satisfacción de las necesidades de ese cliente, y las técnicas de un buen servicio al cliente deben ser primordiales, debe ser importante, porque los procesos que debe interactuar, tales como control de calidad, planeamiento y mejoramiento de calidad, en el ramo aeronáutico, así como cualquier otro ramo, esto debe ser óptimo. No basta con tener gran cantidad de manuales, de normas y procedimientos, de políticas internas, y cabe estudiar, cabe delimitar y determinar los conflictos y cómo podemos abordarlos. Si usted, por ejemplo, usted pasajero, usted usuario, usted que, bueno, utiliza los servicios de esa línea aérea, de esa agencia de viaje internacional, y usted sufre un inconveniente con una línea aérea o la agencia de viaje, ese transporte también de sus mercancías o maletas, esto suele pasar. Y antes de iniciar ese reclamo o demanda ante los órganos correspondientes, sabemos que esto es completamente largo, a veces engorroso, y puede exigir usted como derecho humano la aplicación de los medios alternos de resolución de conflictos, que específicamente la mediación. Podemos ver variedades de reclamos, como lo dije anteriormente, por el equipaje, por los daños faltantes, por la demora de entrega, por el extravío y otros. Cancelaciones imputables a la empresa, y esas demoras también mayores de 4 horas sin prestar el servicio. La comunicación telefónica no hubo en ese momento, comida, refrigerio, que no va de acuerdo con lo solicitado o con lo que se canceló.
y el alojamiento a veces en el hotel de esas agencias de viaje turísticas también. Suele preguntarnos cómo resarcir, cómo indemnizar o cómo compensar a ese usuario y cuánto tiempo va a durar en el trámite de esto, ¿verdad? Los conflictos en las aerolíneas pueden ser un sinfín de situaciones que suele presentarse a la hora de viajar. Pero nos podemos plantear los ejemplos. ¿Qué sucede si contraté a través de una agencia de viaje y la misma no me brindó esa información adecuada? ¿Qué hacer? Claro está, existen casos que no procede el reclamo, como sabemos que en la mediación propiamente dicha existen casos que no se pueden mediar. Y tenemos aquí el caso en el aspecto aeronáutico que es inconveniente, los inconvenientes suscitados por las promociones, eso compete a la ley de defensa al consumidor. Los cobros duplicados o inconvenientes con las tarjetas de crédito o los comerciales, eso depende, le compete a la ley de defensa del consumidor. Los servicios turísticos contratados a terceros no vinculados con el contrato de transporte también. Pero, ¿qué sucede si tengo un inconveniente con la provisión de servicios a bordo? Puedo reclamar indemnización también por daño moral o lucro cesante. Eso le corresponde a los tribunales y los órganos jurisdiccionales. No es competencia de abarca la mediación. ¿Qué sucede si la empresa me asigna un nuevo asiento distinto al reservado? He aquí estos conflictos que suelen manejarse dentro del tránsito aéreo, las reclamaciones por el maltrato a nuestras mascotas, por ejemplo, la zona porque la pusieron en el área del maletero y muchos casos que se han visto hasta asfixiados, ¿verdad? Las mascotas, ¿verdad? Y la zona especial para las familias que llevan niños, porque hay situaciones en que los padres no pueden controlar ni calmar a estos niños e incomoda a los otros pasajeros, usuarios. ¿Qué sucede si la empresa se niega al reintegro de un billete de pasaje o a abordar los cargos por modificar el mismo? Si el vuelo fue reprogramado, el transportador, cuál es el deber que tiene, ¿verdad? Y cuál es el plazo para reclamar por destrucción, por la pérdida, por la avería o el retraso de ese equipaje. Los vuelos internos debe de reclamarse por escrito ante la compañía aérea, como ya sabemos, dentro de ese lapso de días contados a partir de su entrega o el caso de daños en el equipaje, y un lapso también que se otorga para los casos de pérdida, de destrucción o el retraso de equipaje o mercancías. Así que vemos estos derechos de los pasajeros, vemos la mediación en las aerolíneas y cabe resaltar la importancia de los MAR en el ámbito aerocomercial y turístico. Es vital la creación del centro de mediación turística que abarque para las agencias de viaje y esta resolución de disputa en el derecho aéreo en los casos de las aerolíneas y el caso de los pasajeros. Vemos un ejemplo en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como AESA, que anunció el año pasado un nuevo procedimiento para atender las demandas de indemnizaciones a los usuarios del transporte aéreo. Y esto fue una orden del 14 de marzo, creo, del 2022, como lo dije el año pasado, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España. Estas decisiones que aquí se tornan ante las reclamaciones que presentan los pasajeros pasan a ser vinculantes para las aerolíneas. Este es un nuevo procedimiento que comenzó a aplicarse allí y fue acreditada esta como una entidad de resolución de alternativa de litigio, así eliminando la necesidad de acudir a un tribunal para recibir esta indemnización, pero aquí se simplificó los trámites de reclamación a estos pasajeros que sufren cancelaciones, como lo dije anteriormente, denegaciones de embarque o grandes retrasos. Toda esta situación es importante traerlo a colación porque nosotros vemos todo lo que sufre, ¿verdad? Un pasajero hasta para esperar sus maletas.
son horas allí, y a veces personas mayores, personas con discapacidad, niños que están allí, ¿verdad?, sufriendo, todo eso. Los juicios contra las aerolíneas, el ejemplo que coloqué anteriormente, se tramitarían ahora las indemnizaciones, pero el proyecto es de construir una cultura de paz en una buena medida, y que no es otra cosa que el reto planetario de abordar los conflictos desde otra mirada, con los utensilios y con los otros propósitos. Aprender a resolver conflictos es, desde hace tiempo, una práctica social estudiada y practicada. Esto es un diseño académico traducido en multitud de cursos, de libros, iniciativas interesantes, que hemos visto el avance de la mediación y de la aplicabilidad de los MAR en este caso. El propósito será, por tanto, el de recopilar experiencias, teorías, para insertarla de una forma útil en el discurso de la cultura de paz. Si convenimos que la alternativa a la cultura de paz, a la no violencia, a poder dialogar, a sustentarse en la negociación, en la mediación, en la empatía y la capacidad de manejar nuestros propios conflictos, a un buen seguro podremos aprender mucho de transformación de conflicto. Es bueno, pues, que el conflicto, como bien lo sabemos, es el elemento necesario de la construcción y de la reconstrucción transformativa humana de toda esa organización y de las realidades sociales. Vemos que el retraso de los vuelos, llegar a tiempo, es un derecho, pero reclamar un retraso del vuelo también es un derecho. Y el ejemplo lo tenemos si el pasajero queda sin plaza en el avión por un overbooking, tiene el derecho a reclamar, según allá el reglamento de España, Europa, hasta 600 euros de indemnizaciones según el reglamento o el caso que sea. Pero estos son ejemplos que saco a cotación para que veamos, pues, cómo se tramita ahora las indemnizaciones, y es lamentable que estas políticas de desatención a las reclamaciones les resulte beneficiosa a ellos ante el muy elevado número de personas que no llega a demandar ante los juzgados porque se cansa de tramitar por la vía administrativa, ¿verdad?, de su curso, mientras que sea elevado el porcentaje de estas personas que desisten o no inician reclamaciones o no exigen la aplicación de los MAR, ¿verdad?, se mantendrá la eficacia de sus políticas de la desatención al cliente. Por eso es un derecho reclamar, es un derecho la indemnización por retraso de aviones, por aeropuerto, por línea, por agencias de viaje. En definitiva, la naturaleza jurídica de los MAR excede lo adjetivo, pudiendo considerarse la misma también una forma de determinación y aplicación del derecho sustancial. La solución de controversia en el transporte aéreo, la temática de estos aspectos a desarrollarse que se pretenda proponer o validar, y hay que preguntarse también muchas otras cosas, que cuáles son las controversias de la actividad aeronáutica que pueden encontrar los métodos alternos de solución, como los MAR. Y el segundo, cuáles son los métodos que se pueden desarrollar, cómo implementar los MAR en los casos de la actividad aeronáutica. Es importante también sacar a colación que esta actividad encontramos el arbitraje en los distintos convenios internacionales. Vemos el convenio de Chicago de 1994, que plantea la solución de controversia prevista en el artículo 84 y 88, y el reglamento para la solución de ciertos otros actos cometidos a bordo por las aeronaves, por ejemplo, de Tokio en 1963. También el convenio de represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de La Haya de 1970 y otros instrumentos internacionales que también, ¿verdad?, sacan, pues, a colación todas estas
definitiva la naturaleza jurídica de los MAR. Así que esta es muy importante, las soluciones, ¿verdad? Y construir una cultura de paz en buena medida, que no es otra cosa que el reto de abordar los conflictos, como lo dije anteriormente, desde otra mirada. Así que tenemos esto tan importante como lo es los conflictos, agencias, indemnizaciones, y tenemos la solución, que es la aplicabilidad de los MAR. Así que muchas gracias por su atención. Desde Venezuela les saludamos y hasta la próxima.